Nosotros tenemos esta tarde la visita de Luisa de Peña Díaz, quien es la directora del así Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, Sí. porque ya nos hizo la salvedad nuestra invitada de qué significa memorial. Ajá. Entonces, el por qué la designación de memorial de este museo. Y nos contaba que, te hacía la pregunta, Luisa, de si estamos recogiendo, si está recogido en este museo solamente la dictadura trujillista. No, como les decía al principio, es la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado. Entonces, el terrorismo de Estado inicia en 1916 con la dictadura militar norteamericana y termina en 1978 cuando Antonio Guzmán llega al poder y lanza dos primeros decretos que marcan el fin del terrorismo de Estado. Uno, la liberación de los presos políticos y la apertura para que el exilio político retornara al país. Eso es muy es el punto de no retorno, porque no solo se reconocen a los presos políticos, sino que se reconocen como ciudadanos que se les restituye sus calidades. sus calidades de ciudadanos. Y el segundo decreto es la puesta en retiro de los militares sospechosos de violaciones a los derechos humanos, militares de alto rango que en su gran mayoría fueron a puestos diplomáticos en el extranjero. Entonces esas dos decretos marcan el inicio del punto del no retorno, y decimos eso, y el inicio de la transición a la democracia. Sí. Porque los 7 meses de gobierno de Bosch fue un gobierno democrático, pero no fue una transición a la democracia porque hubo un golpe de Estado. Exacto. Y hubo un retorno al Estado, al régimen de violaciones desde los gobiernos que entonces tomaron el poder. Entonces, vuelvo y digo, la parte de memoria, nosotros, y ahí viene el nombre de resistencia, nosotros la narramos desde el punto de vista de la resistencia. Cuando se van a narrar dentro de un museo memorial, uno puede escoger el punto de vista de las víctimas o el punto de vista de la resistencia. Y para poner ejemplos concretos, si alguien alguna vez ha ido a los museos del Holocausto, en el Museo del Holocausto se narra desde el punto de vista de la víctima lo que pasó, que es ligeramente diferente al punto de vista de la resistencia. Pasa, por ejemplo, con el Museo de Ana Frank en Amsterdam, sí, que se cuenta desde el punto de vista de la víctima. Exacto. Okay. Entonces, desde el punto de vista de la resistencia tiene un componente extra, y es que la resistencia es esperanza al cambio. Es la lucha por un cambio, y tú luchas si tienes esperanza de que un cambio va a pasar. Entonces, esa esperanza es la que nosotros tratamos de transmitirle a nuestros visitantes. Porque uno de los discursos más comunes hoy en día es que sí valió la pena. Y definitivamente que valió la pena, por supuesto que sí. El sábado... De hecho, de no haber sido así, no pudiéramos estar haciendo este programa. No solamente no pudiéramos estar conversando, hay muchísimas cosas que no se pudieran hacer. Claro. Este sábado pasado nos tocó pues dar una pequeña charla sobre la impunidad histórica en la República Dominicana. Y cuando le hacíamos un recuento de una serie de leyes que Trujillo puso durante la dictadura, y perdónenme que me ría, una de ellas que la gente decía, ¿cómo va a ser? Le digo, sí. Trujillo en 1931 promulga una ley donde se establece que el 10% del costo de las obras contratadas por el Estado, ese 10% tenía que ser depositado en su cuenta. Luego más adelante con la creación del Partido Dominicano. O sea que era desde ahí. Sí, bueno, porque antes lo hacían pero sin ley, ¿no? Entonces, era desde ahí. Sí, y son cosas que por eso, y lo pongo como ejemplo para que entiendan que sí, definitivamente ahora estamos mejor. Definitivamente estamos mejor. Sin duda. No solamente por las libertades
y los derechos, sino las posibilidades de ejercer nuestros derechos. Ahora, de aquí en adelante, es a la ciudadanía, a la sociedad, que le toca empoderarse de sus derechos, reclamar sus derechos y hacer que se les respeten los derechos. Porque los estados, y cuando digo el estado, no me refiero a un gobierno uno u otro. El estado es estático. En su conjunto. El Estado es estático y el Estado es forzado a cambiar por exigencia de la ciudadanía, pero el Estado por sí mismo se queda estático. Eso no cambia si la sociedad no lo obliga a cambiar, no lo obliga a evolucionar y a desarrollarse. O sea, el Estado va cambiando de acuerdo a las necesidades y las exigencias de los ciudadanos. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, cuando Trujillo, es que cuando crean el Partido Dominicano, Partido Único, el 10% del sueldo de todos los empleados públicos tenía que depositarse en el Partido Dominicano. Entonces, una serie de cosas que definitivamente hemos avanzado muchísimo. Y hay muchísimas cosas que hoy en día no se podrían hacer. Cuando uno abre el periódico y lo encuentra lleno de malas noticias, pero también de críticas, eso no era posible. No cuando Trujillo, en los 12 años, en la dictadura de Balaguer, también eso le costaba la vida a los periodistas. Entonces... Pero no nos vamos, bueno, claro, guardando las distancias, pero aquí hace no muchos años metieron preso a unos locutores por hacer una encuesta, que eso también es quitar sí, un claro, la y eso que eso que provocó esa acción. Hubo una respuesta, ¿no? Claro. Por parte de la sociedad. Esa respuesta no se ve en dictadura. No, claro, entonces tiene que... Digo, lo primero es que ningún... No te van a suspender y te van a meter preso, lo que te pueden meter es un tiro. No, pero en ese tiempo... No hay punto de comparación, porque tiempo, ni siquiera se podía hacer eso. Yo viví el gobierno de Balaguer. Yo viví los asiagos 12 años de Balaguer. Y la verdad es que vivíamos en una sociedad presa del pánico y del terror, sobre todo con la gente joven. Sí, claro. Los jóvenes, que eran mucho mayor que yo, pero esa fue una época bastante difícil. Llevar un libro en la mano era suficiente razón para que a ti te apresaran. Porque el estudiante había libros, y era revolucionario no era lo que tú querías y leer. Era comunista y había que apresarlo. Era reaccionario. Entonces, no solamente los libros. Yo todavía tengo en mi casa los pasaportes de aquella época donde te prohibían visitar una serie de países. ¿Cierto? Sellado en el pasaporte. Los países de la Unión Soviética Social, sí, Cuba, los de la órbita, sí, Cuba y de todos los países de la Unión Soviética. Sí, entonces, tú no tenías permiso para visitar esos países. Sí, claro, si conseguías pasaporte, no como cuando Trujillo, que no conseguías pasaporte, tenía que ser un permiso del mismo Trujillo para tú conseguir pasaporte. Se dio un paso más, pero no plena libertad. No hay punto de comparación entre la dictadura de Balaguer y los tiempos de ahora. No. O sea, eso no, absolutamente no, jamás. Ni en libertades, ni en las libertades, ni en ninguno de los derechos civiles y políticos, básicamente. Sin duda que tienes Entonces, toda esa enseñanza, todo eso que pasó, es lo que nosotros narramos en el museo, y lo narramos para que sirvan de referentes, porque el pasado no sirve. ¿Cómo está contado en el museo? Bueno, audiovisuales. Ok, es que no entendía la frase. Exacto. Bueno, ¿Cómo la memoria se cuenta a través de las ideas. Se utilizan como recursos imágenes, hay mucho audiovisual, hay mucha información realmente. El museo tiene mucha información, sobre todo que fue diseñado, o no sobre todo, porque fue diseñado para estudiantes. Ese es nuestro público principal. Entonces hay abundancia de información, imágenes, documentos, audiovisuales cortos, donde los muchachos pueden en pequeñas cápsulas obtener informaciones que no tengan que leer todos los paneles. Digamos que es información concentrada. Exacto. Entonces, es idea, o sea, las ideas tú no las puedes transmitir de otra forma que no sea a través de la palabra y de la imagen. Es una idea viva. Entonces, sí hay algunas piezas de algunos de los grupos de resistencia
más significativos y que tuvieron una participación política importante, como por ejemplo los expedicionarios de Constanza, Memo Estero Hondo, que bueno, pues las madres se encargaron de guardar las reliquias, algunas cosas de los héroes del 30 de mayo. Y digo esto porque a veces la gente piensa, bueno, pero ¿por qué de los héroes del 30 de mayo? ¿Por qué de los expedicionarios? Bueno, eran grupos políticos organizados, donde había conciencia política y había ya una postura de resistencia. Y una de las luchas más grandes que nosotros tenemos es el poder inventariar, si se puede utilizar ese término, las víctimas. Y definitivamente que aquellos que pertenecían a grupos políticos organizados o que tenían una conciencia política diferente, pues siempre hay mucha más información porque existe la denuncia, existe la resistencia, existe esa perseverancia en no olvidar, que en lo que fueron las víctimas comunes, si se puede decir así, y víctimas de la dictadura que no eran necesariamente víctimas políticas, por razones políticas. Claro, ustedes tienen un horario establecido, sí. Un público, mayormente un público de estudiantes, sí. Pero no viene mal refrescar la historia. No, claro que no. Mira, no viene nada mal refrescar la historia. Nosotros recibimos estudiantes durante la semana. Yo siempre les recomiendo a la gente que quiera ir con tranquilidad. ¿Son visitas guiadas o no son visitas guiadas? Sí, pueden ser visitas con facilitadores o pueden optar por una audioguía, o pueden optar por ir con su tiempo a ver lo que quieran ver. Las visitas con facilitadores con estudiantes siempre se hacen con cita. Nosotros estamos abiertos de martes a domingo. Nosotros no recomendamos a la gente que vaya comúnmente en la semana porque se va a encontrar los cientos de estudiantes que nos visitan y no va a tener como la tranquilidad de ver el museo, sino que vayan sábado y domingo, y de hecho las familias van sábado y domingo. ¿En qué horario? Estamos abiertos de 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿O tiene algún costo? No, gratis. Nosotros estamos totalmente en contra de las cosas gratis, aunque es un costo simbólico, porque los estudiantes del Ministerio de Educación, o sea, de escuelas públicas, lo que pagan son 10 pesos. El estudiante común con su carnet de estudiante o de colegio paga 25 pesos. Ya el visitante adulto paga 100 pesos, y los niños y los adultos mayores de 65, 50 pesos. Realmente son montos simbólicos, pero es bueno que la gente entienda que todo tiene un costo. Claro. Y el mantener una institución tiene un costo. Claro. No es que eso sirve para mantener la institución, ni mucho menos, absolutamente. Pero es una forma de darle valor a las cosas. Lo que tú haces gratis. No lo aprecian, no lo aprecian. Luisa, ¿dónde está el museo? Nosotros estamos en la calle Arzobispo Noel, número 210, eso es en la Ciudad Colonial, entre la calle Sánchez y la José Reyes. Es un edificio, una casa de 2 plantas, frente a frente al colegio Mahatma Gandhi. Es muy fácil de ubicar y realmente es una visita que no porque nosotros seamos parte de la institución, sino porque realmente ahí uno encuentra muchas respuestas de por qué estamos como estamos, de por qué somos como somos y qué podemos hacer para contribuir al crecimiento de nuestra democracia y a los cambios que nosotros queremos como sociedad, porque las sociedades siempre aspiran a cambios, nunca son estáticas. Entonces, solamente estudiando el pasado es que se puede comprender el presente y en base a eso se puede construir un futuro mejor. No hay forma de saber dónde llegar si tú no sabes de dónde vienes. Claro que simplemente. Eso Luisa, es. Muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros. Y mire, este fin de semana, que es un fin de semana largo, viene muy bien que usted lo aproveche y que haga una visita con sus hijos. Y si de repente usted no sabe, mire, pues dígale a sus hijos que usted quiere enterarse junto con ellos y pregunte, porque la historia de que los papás lo sabemos todos
Los papás lo sabemos todo, ya ese cuento se cambió. Si usted no sabe, usted pregunte y discuta con su hijo, con su hija, con su familia. Es una magnífica oportunidad para usted realizar una actividad familiar que le enseña, no solamente a usted, que le enseña a su familia el valor de eso que nosotros con tanto orgullo muchas veces decimos que es nacionalidad. ¿Mm? Aproveche el fin de semana largo para hacer esa actividad. Gracias, Luisa. Nosotros nos vamos un momentito a publicidad. Regresamos de publicidad y vemos aquí que no, que a Marta Heredia le dijeron que no, que es medio libre, que no es libre entera. Hola.